El silencio cayó sobre el salón de baile, adornado con candelabros de cristal, como una manta sofocante. Cientos de titanes de la industria, vestidos con seda y esmoquines a medida, giraron la cabeza al unísono hacia las dobles puertas de caoba. En el podio, la sonrisa triunfante de Nathaniel se disolvió en una máscara enfermiza y sin sangre. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el soporte del micrófono. Él personalmente había tachado su nombre de la lista maestra de seguridad. Había dado instrucciones explícitas a los guardias para que la amenazaran con acciones policiales si siquiera pisaba la propiedad. Sin embargo, allí estaba ella, irradiando un poder silencioso y peligroso. Y mientras Nathaniel observaba, paralizado de horror, las personas más poderosas de la sala comenzaron a ponerse de pie. Caroline Davis conocía cada centímetro cuadrado de la Torre Ether porque había sangrado por ella. Durante 3 años, los planos habían sido su única compañía, su obsesión y su ancla. Mientras sus colegas navegaban por la vibrante escena social de Manhattan, Caroline estaba encorvada sobre su mesa de dibujo en Morrow y Asociados. Tenía una taza medio vacía de café negro y frío a su lado, calculando la resistencia al viento y la distribución de la carga estructural. La Torre Ether no era solo otro rascacielos, era una maravilla ecológica. Contaba con un sistema de ventilación biofiltrado que respiraba como un organismo vivo, limpiando eficazmente el smog de las manzanas circundantes. Era revolucionario y era enteramente su creación. Nathaniel Morrow, el carismático socio principal de cabello plateado de la firma, siempre había sido su mayor defensor. O eso pensaba ella. Cuando Caroline presentó por primera vez el concepto de biofiltración, Nathaniel se reclinó en su silla ejecutiva de cuero. Juntó las yemas de sus dedos y sonrió con esa cálida sonrisa paternal que hacía que todos en la firma se sintieran valorados al instante. «Eres una visionaria, Caroline», había dicho Nathaniel, con su profundo tono de barítono rebosante de sinceridad. «Vamos a cambiar el horizonte juntos. Estoy poniendo todo el peso de los recursos de la firma detrás de ti. Cuando presentemos esto en la cumbre Global Vanguard, grabarán tu nombre en piedra». Caroline le creyó. No tenía ninguna razón para no hacerlo. Nathaniel era una leyenda de la industria, un hombre que había navegado por el despiadado mundo inmobiliario de Nueva York durante 3 décadas, sin un solo escándalo público. Se convirtió en su mentor. Revisaba su progreso hasta altas horas de la noche, ofreciendo sugerencias sutiles. Protegía ferozmente su tiempo de otros proyectos menores para que pudiera centrarse únicamente en Ether. Pero a medida que se acercaba la finalización del proyecto y con ella la fecha límite para la cumbre Vanguard, el equivalente arquitectónico de los premios de la Academia, ocurrió un cambio sutil. Comenzó con los memorandos internos. Caroline notó que su nombre pasaba de la línea de arquitecta principal a coordinadora de proyecto. Cuando le preguntó a Nathaniel al respecto, él lo desestimó con un gesto displicente. «Papeleo administrativo, querida. A la Junta le gusta ver el nombre de un socio principal al mando por razones de responsabilidad. Ya sabes cómo son las aseguradoras. No significa nada. El escenario es tuyo». Luego vino el silencio mediático. Cuando Architectural Digest solicitó una entrevista sobre el innovador diseño de Ether, la asistente de Nathaniel, una mujer severa llamada Beatrice, le informó a Caroline que Nathaniel se encargaría de todas las consultas de la prensa para proteger el mensaje unificado de la firma. Caroline se sentó en su cubículo y vio una transmisión en vivo de Nathaniel encantando al entrevistador. Dejaba caer casualmente frases que Caroline había escrito en sus diarios de diseño privados. «Solo está haciendo su trabajo como la cara de la empresa», racionalizó Caroline, aunque un nudo frío de ansiedad comenzó a formarse en su estómago. El punto de quiebre llegó 2 semanas antes de la Gala Vanguard. Caroline se quedó hasta tarde para compilar los portafolios de renderizado final para la presentación. La oficina estaba desierta, el zumbido de los servidores era el único sonido. Necesitaba un archivo de análisis de sitio específico que Nathaniel había guardado en su disco local. Usando su acceso de administradora, un privilegio que le habían otorgado meses atrás,
Inició sesión en su computadora. Encontró el archivo, pero justo al lado estaba el paquete de presentación oficial para la cumbre Vanguard, el documento que consolidaría al ganador del premio al innovador de la década. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Caroline abrió el PDF. La portada le devolvió la mirada. La Torre Eiffel, una obra maestra de Nathaniel Marrow, se desplazó frenéticamente, página tras página, de sus diseños, sus cálculos, sus avances de madrugada. En ninguna parte del documento de 80 páginas se mencionaba el nombre de Caroline Davis, ni como co-creadora ni como asistente. Había sido completamente borrada. Un sudor frío le brotó en la frente. Imprimió el documento, sus manos temblaban tan violentamente que se le cayeron las páginas 2 veces. No esperó hasta la mañana. Al día siguiente, marchó directamente a la oficina de Nathaniel. Estrelló la pesada pila de papel sobre su impecable escritorio de cristal mientras él sorbía su espresso matutino. ¿Qué es esto?, exigió Caroline, su voz vibrando con una mezcla de rabia y devastación. Nathaniel ni siquiera se inmutó. Dejó tranquilamente su taza de porcelana, se limpió los labios con una servilleta y la miró con ojos completamente desprovistos de la calidez en la que había llegado a confiar. Eso, Caroline, es el futuro de esta firma, dijo él. Su tono era perfectamente uniforme. Este es mi trabajo. Cada línea, cada concepto. Me prometiste una sociedad, Nathaniel. Me prometiste el escenario. Te prometí una oportunidad para aprender, corrigió él suavemente, poniéndose de pie. Y has aprendido, pero tienes 28 años, Caroline. No tienes ninguna posición en esta industria. Si presentara este proyecto bajo tu nombre, los inversores se echarían para atrás. El ayuntamiento haría trizas los permisos de zonificación. La gente confía en el nombre Marrow. Yo estoy proporcionando la credibilidad que hace realidad tus dibujitos. Lo robaste, susurró ella, mientras la realidad de su calma sociopática la invadía. Iré a la junta, iré a la prensa, tengo los metadatos originales en mi disco duro. Puedo probar cuándo se crearon esos archivos. Nathaniel suspiró, negando con la cabeza como si tratara con una niña petulante. Presionó un botón en su intercomunicador. Beatriz, ¿podrías hacer que seguridad suba a mi oficina, por favor? Caroline se quedó helada. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo que se tiene que hacer?, dijo Nathaniel, su voz bajando a un susurro amenazante. Revisa tu contrato de trabajo, Caroline. Sección 4. Cláusula B. Toda la propiedad intelectual desarrollada en horario de la empresa, utilizando recursos de la empresa, pertenece exclusivamente a Marrow y Asociados. No posees nada, y a partir de este momento ya no trabajas aquí. 2 corpulentos guardias de seguridad aparecieron en la puerta. La señorita Davis está mostrando un comportamiento errático, les dijo Nathaniel, su voz adoptando un tono de falsa preocupación. Por favor, acompáñenla a su escritorio para recoger sus efectos personales. Luego, sáquenla del edificio, revoquen su tarjeta de acceso y su acceso al sistema de inmediato. Caroline estaba paralizada. Quería gritar, volcar el escritorio, arrancarle el traje impecable de la espalda, pero los guardias ya estaban avanzando. Mientras la sacaban de la oficina, que había llamado hogar durante 3 años, miró hacia atrás. Nathaniel ya estaba de vuelta en su escritorio, tecleando casualmente en su computadora, habiendo descartado por completo su existencia. Las secuelas fueron una neblina de humillación y desesperación. Caroline pasó los primeros 3 días en su diminuto apartamento de Brooklyn, mirando al techo, ignorando el incesante timbre de su teléfono. Los rumores en la industria se extendieron como la pólvora, cuidadosamente orquestados por la maquinaria de relaciones públicas de Nathaniel. La narrativa era clara. Caroline Davis, una arquitecta junior que se quebró bajo la presión de un proyecto importante, había sufrido un colapso mental. Tuvieron que despedirla discretamente por la seguridad de la firma. Era tóxica, imposible de contratar. Al cuarto día, la ira finalmente superó al dolor. Abrió su portátil. La Gala Vanguard era exactamente en 10 días. Era el evento social y profesional del año, celebrado en el histórico Waldorf Astoria.
Ganar el premio al innovador de la década no solo venía con un trofeo de cristal. Venía con una subvención de $50 millones de la Fundación Vanguard para financiar el próximo proyecto del ganador. Nathaniel iba a usar su genio para asegurar su imperio durante los próximos 20 años. Caroline navegó hasta el portal privado de la cumbre Vanguard. Cada arquitecto registrado en la ciudad tenía un perfil estándar que les permitía comprar una entrada para la gala, incluso si no estaban nominados. Costaba la considerable suma de $5,000, pero ella tenía ahorros. Hizo clic en el botón de comprar entrada. Un mensaje de error rojo apareció en la pantalla. Error 403, cuenta restringida. Por favor, contacte a la administración. Frunciendo el ceño, Caroline cogió su teléfono y marcó al comité organizador de Vanguard. Después de esperar 20 minutos, una voz educada pero tensa respondió. Eventos Vanguard, habla Sara. ¿En qué puedo ayudarle? Hola Sara, mi nombre es Caroline Davies. Estoy intentando comprar una entrada para la gala de la próxima semana, pero mi cuenta parece estar bloqueada. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, seguida por el frenético tecleo de un teclado. Señorita Davies, sí, un momento por favor. La música de espera regresó. Caroline sintió que su pulso se aceleraba. Cuando la línea volvió no era Sarah. Era un hombre con una voz severa y autoritaria. Señorita Davies, soy Sullivan Grant, jefe de seguridad de la Fundación Vanguard. Debo informarle que ha sido incluida permanentemente en la lista de acceso restringido para este evento. ¿Restringido? ¿Bajo qué pretexto?, exigió Caroline, alzando la voz. Recibimos un aviso formal de Maro y Asociados, respondió Sullivan con frialdad. Dados los incidentes documentados de su reciente comportamiento errático y las preocupaciones explícitas planteadas por el señor Maro con respecto a su seguridad personal, la Junta ha decidido denegar su entrada. Oficialmente, está fuera de la lista de invitados. Si intenta entrar en el Waldorf Astoria, la noche del evento, será arrestada por allanamiento. ¿He sido claro? A Caroline se le cayó el teléfono. Resonó contra el suelo de madera. Nathaniel no solo la había despedido, se había asegurado sistemáticamente de que ella no pudiera ni siquiera estar en la misma habitación que su propia creación. Estaba aterrorizado de lo que ella pudiera decir a la prensa si se acercaba a un micrófono. Así que usó su influencia para construir una fortaleza impenetrable a su alrededor. Se sentó en su sofá, abrazando sus rodillas contra el pecho. No tenía trabajo, ni credibilidad, y ahora tampoco voz. Estaba completamente excluida. Pero Nathaniel había cometido un error de cálculo crítico. Creía que Caroline era una isla. Esa noche, un golpe seco la sacó de su estupor. Abrió la puerta y se encontró con Victoria Lynn, la ingeniera estructural senior de Maro y Asociados. Victoria estaba empapada por la lluvia, sosteniendo una gran bolsa de mensajero impermeable. Victoria se deslizó dentro sin decir palabra, cerró la puerta con llave detrás de ella y bajó la persiana. Están monitoreando nuestros correos electrónicos, dijo Victoria, su voz un susurro entrecortado. Nathaniel lo tiene revisando todo. Está paranoico de que hayas dejado una puerta trasera en los archivos de Ether. ¿Lo hice?, preguntó Caroline, una débil chispa de vida regresando a sus ojos. No, eres demasiado limpia para eso, dijo Victoria, sacando un pesado disco duro, encriptado de su bolso y colocándolo en la mesa de café. Pero yo no lo soy. Caroline se quedó mirando el disco. ¿Qué es eso? Es la huella digital, explicó Victoria, sentándose pesadamente. Nathaniel fue lo suficientemente listo como para cambiar los nombres de autor en los PDF y los archivos CAD finales, pero no entiende los registros del servidor. Evité su barrido informático y extraje los registros inalterables con fecha y hora de cada pulsación de tecla del sistema central. Muestra cada hora que registraste, cada línea que dibujaste, desde hace 3 años. Prueba sin sombra de duda que eres la única creadora de la Torre Ether. Él ni siquiera abrió el archivo hasta hace 2 meses. A Caroline se le cortó la respiración. Victoria, si te atrapan con esto, te destruirá. Arruinará tu carrera como arruinó la mía. He estado en esta industria durante 20 años, Caroline.
dijo Victoria, sus ojos oscuros brillando con una ira feroz y reprimida. He visto a hombres como Nathaniel Marrow llevarse el crédito por la brillantez de las mujeres una docena de veces. Toman nuestras ideas, nos llaman emocionales cuando nos oponemos y se dan palmaditas en la espalda en las galas. Estoy harta de eso. Pero estos datos no son suficientes por sí solos. Si llevas esto a un periódico ahora mismo, los abogados de Nathaniel lo enredarán en litigios durante una década. Afirmará que es falso. Necesitas un escenario. No puedo entrar, admitió Caroline con la voz quebrada. Me puso en la lista negra. Seguridad tiene órdenes de arrestarme en el lugar. Estoy fuera de la lista de invitados. Victoria sonrió con una expresión afilada y peligrosa. Estás fuera de la lista de invitados pública, cariño, pero estás olvidando quién es el verdadero dueño de la Fundación Vanguard. Caroline parpadeó. La junta directiva. La junta es un teatro de marionetas, interrumpió Victoria. El principal benefactor, el hombre que financia por sí solo el premio de $50 millones, es Damian Collins. El nombre le provocó un escalofrío a Caroline. Damian Collins era un fantasma en el mundo financiero. Un solitario inversionista de capital de riesgo que hizo sus miles de millones en tecnología verde e infraestructura sostenible. Despreciaba la atención pública, nunca asistía a las galas que financiaba y era famoso por su crueldad contra el fraude corporativo. Collins odia a Nathaniel, continuó Victoria. Hace años Nathaniel intentó socavar uno de los proyectos filantrópicos de Collins en Chicago para asegurarse un contrato comercial. Collins nunca lo perdonó. Si hay alguien a quien le encantaría ver a Nathaniel Marrow humillado y destruido públicamente, es Damian Collins. Pero es imposible contactar a Collins. No se deja fotografiar. No lee correos electrónicos. No lo hace, asintió Victoria. Pero su jefe de gabinete privado, Liam Mercer, sí. Y Liam me debe un favor enorme por un desastre de zonificación que le ayudé a evitar hace 5 años. Victoria le entregó a Caroline un trozo de papel con un número de teléfono directo y no listado. Hice la llamada antes de venir aquí, dijo Victoria. Liam te está esperando. Tienes que convencerlo de que lo que hay en este disco es real. Si lo haces, Damian Collins tiene el poder de anular cualquier lista de seguridad en ese edificio. Caroline tomó el papel, con las manos temblorosas. La abrumadora desesperación que había nublado su mente durante días se evaporó. Fue reemplazada por una concentración fría y afilada como una navaja. Nathaniel quería una guerra en las sombras, pero Caroline iba a arrastrarlo a la luz cegadora. La noche de la gala Vanguard, Manhattan fue azotada por un aguacero torrencial, el tipo de lluvia que parecía lavar la suciedad de las calles de la ciudad. Fuera del Waldorf Astoria, los paparazzis se acurrucaban bajo enormes paraguas negros. Los flashes de sus cámaras iluminaban el pavimento resbaladizo como luces estroboscópicas, mientras las limusinas se detenían junto a las cuerdas de terciopelo. El gran salón de baile era una visión de opulencia excesiva. Candelabros de cristal del tamaño de coches pequeños proyectaban un cálido resplandor dorado sobre el mar de asistentes. Camareros con esmoquín blanco circulaban con bandejas de plata con Dom Perignon y blinis de caviar. El aire estaba impregnado del aroma de perfume caro, orquídeas y el embriagador zumbido del poder. Nathaniel Marrow estaba de pie cerca del centro de la sala, presidiendo su corte. Lucía impecable con un esmoquín de Tom Ford hecho a medida, su cabello plateado perfectamente peinado. Sostenía una copa de champán, riendo a carcajadas por un chiste del alcalde de Nueva York. Cada pocos minutos, alguien se le acercaba, estrechándole la mano, ofreciéndole felicitaciones prematuras por el inevitable premio. Se sentía intocable. La pequeña molestia de Caroline Davis había sido completamente neutralizada. Había consultado con Sullivan Grant 3 veces ese día. Su rostro estaba pegado en la sala de control de seguridad, y el perímetro estaba completamente cerrado. Ella era un fantasma, un peldaño en su camino hacia la inmortalidad. A una manzana de distancia, sentada en el asiento trasero tapizado en cuero de un discreto Maybach negro, Caroline observaba la lluvia correr por la ventanilla tintada. No parecía la arquitecta agotada y sobrecargada de trabajo que vivía en un apartamento estrecho.
Llevaba un vestido largo hasta el suelo de color azul medianoche que caía como líquido sobre su figura, desprovisto de joyas pesadas o accesorios ostentosos. Su cabello estaba recogido en un moño elegante y severo. Parecía un arma. A su lado se sentaba Damian Collins. Tenía unos 50 y tantos años, con rasgos afilados de halcón y penetrantes ojos grises que parecían analizar todo hasta el nivel atómico. No había asistido a un evento público en casi una década. Cuando Caroline se había sentado en su austera y fuertemente custodiada oficina 2 días antes y le había mostrado los registros encriptados de pulsaciones de teclas, él había escuchado en un silencio absoluto y aterrador. Cuando ella terminó, él simplemente asintió, le dijo que comprara un vestido y le prometió la retribución que merecía. ¿Está lista, señorita Davis?, preguntó Collins, su voz un retumbo bajo y grave sobre el sonido de la lluvia. Lo estoy, dijo Caroline, su voz notablemente firme. Su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas, pero su mente estaba fría como el hielo. El Maybach pasó la entrada principal, evitando por completo a los paparazzis y la alfombra roja. Se dirigió por un estrecho callejón privado que conducía a la entrada VIP subterránea del hotel, una entrada reservada exclusivamente para la realeza, jefes de Estado y los dueños del establecimiento. Cuando el coche se detuvo, las puertas fueron abiertas por dos hombres enormes que llevaban auriculares. Collins salió, abrió su paraguas y lo sostuvo sobre Caroline mientras ella emergía. Se acercaron al control de seguridad privado. El propio Sullivan Grant estaba a cargo del puesto, flanqueado por 4 guardias armados. Cuando Sullivan levantó la vista y vio a Damian Collins, la sangre desapareció por completo de su rostro. «Señor Collins», balbuceó Sullivan poniéndose de pie de un salto. «No, no lo esperábamos, señor. Es un absoluto honor». «Estoy seguro de que lo es, Sullivan», dijo Collins suavemente, sin detener su paso. «Decidí hacer una rara aparición para supervisar mi inversión». Cuando Collins se hizo a un lado, los ojos de Sullivan se posaron en la mujer que caminaba a su lado. El jefe de seguridad se congeló. Miró el iPad en su escritorio, que mostraba prominentemente una foto de Caroline Davis bajo un letrero rojo de no admitir, y luego volvió a mirar a la mujer de carne y hueso que estaba ante él con el vestido azul medianoche. «Señor», comenzó Sullivan, con la voz temblorosa, «debo informarle que la mujer que lo acompaña está en la lista de acceso restringido. Órdenes explícitas del comité del evento. No puede entrar en las instalaciones». Collins se detuvo. Se giró lentamente, mirando a Sullivan con una mirada tan intensamente fría que pareció bajar la temperatura en el pasillo de hormigón. «Sullivan», dijo Collins, su tono conversacional pero goteando amenaza. «¿Quién firma tus cheques?» «Usted, señor Collins». «¿Y quién es el dueño de la Fundación Vanguard?» «Usted, señor». «Excelente. Estamos de acuerdo en la realidad», dijo Collins en voz baja. «Ahora, la señorita Davis no es una invitada. Es mi acompañante personal para la noche. Si tú o alguno de tus hombres siquiera la miran de reojo, no solo estarás desempleado para la medianoche, sino que me aseguraré personalmente de que te estés defendiendo de cargos de espionaje corporativo para el lunes por la mañana. ¿Estamos claros?» Sullivan tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. Miró a Caroline, que le devolvió la mirada con un desafío imperturbable, y luego de nuevo al multimillonario. «Clarísimo, señor. Disfrute de su velada». Sullivan retrocedió, haciendo un gesto a los guardias para que bajaran la cuerda de terciopelo. Caroline atravesó las puertas, pisando la lujosa alfombra del ascensor privado. Mientras la puerta se cerraba, separándolos del atónito equipo de seguridad, soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «El primer paso está completo», señaló Collins, ajustándose los puños. «Ahora esperamos el evento principal». Las puertas del ascensor se abrieron en el nivel del entresuelo, un balcón sombreado que daba al gran salón de baile de abajo. Desde aquí, Caroline podía verlo todo. Podía ver las mesas relucientes, los enormes arreglos florales y, justo en el centro, directamente frente al escenario principal, vio a Nathaniel.
Estaba tomando asiento en la mesa 1. Parecía relajado, completamente en su elemento. La presentación de premios comienza en 20 minutos, dijo Collins en voz baja, de pie a su lado en las sombras. Él hablará al final. Dejémosle tener su momento de gloria. Dejemos que suba tan alto como pueda. La caída siempre es más espectacular desde la cima. Caroline observó a Nathaniel levantar su copa para chocar con la de un rico promotor. Ya no sentía miedo. La ansiedad que la había atormentado durante semanas se había consumido, dejando solo una anticipación pura y justiciera. Abajo, las luces del salón de baile comenzaron a atenuarse y el bajo murmullo de la multitud se acalló cuando un foco iluminó el escenario principal. El presidente de la Fundación Vanguard subió al podio con un enorme sobre dorado en sus manos. Damas y caballeros, la voz del presidente resonó a través del sistema de sonido de última generación. Bienvenidos a la Cumbre Vanguard. Esta noche celebramos a los visionarios. Celebramos a aquellos que miran el horizonte no como es, sino como podría ser. Arriba en las sombras, Caroline Davis alisó la tela de su vestido y esperó su señal. El arquitecto de su destrucción estaba a punto de darse cuenta de que ella había preparado los cimientos para que estallaran. Abajo, en el gran salón de baile, el aire estaba impregnado del aroma a pato asado, trufas blancas y el embriagador perfume invisible de una inmensa riqueza. Nathaniel Marrow se sentó en el centro de la mesa 1, flanqueado por el vicealcalde de Nueva York y un magnate naviero multimillonario. Cortó expertamente su carne de wagyu, asintiendo sabiamente mientras la mesa discutía el cambiante horizonte de Manhattan. Se sentía como un Robert Moses de hoy en día, un titán que remodelaba el tejido mismo de la ciudad a su voluntad. La Torre Eiffel era su obra magna, la joya de la corona que lo elevaría de un mero promotor inmobiliario a una figura histórica mencionada en la misma frase que Bianca Les o el fantasma de Frank Lloyd Wright. Nathaniel tomó un sorbo lento de su Burdeos del 2015, permitiendo que sus ojos recorrieran la sala. Cientos de sus colegas, rivales y potenciales inversores estaban reunidos aquí. La Gala Vanguard era la cúspide indiscutible de su industria. El trofeo de cristal que descansaba en el podio del escenario no era solo un premio. Era la llave a una subvención de $50 millones y una vida de credibilidad inexpugnable. Había jugado el juego a la perfección. El pequeño bache que fue Caroline Davis había sido erradicado con precisión quirúrgica. Incluso había recibido un discreto mensaje de texto de Sullivan Grant más temprano esa noche, confirmando que el perímetro estaba seguro. Caroline probablemente estaba sentada en su escuálido apartamento de Brooklyn, llorando sobre una copa de vino barato. El pensamiento le provocó una leve y satisfecha sonrisa en los labios. El mundo, creía Nathaniel, pertenecía a aquellos lo suficientemente despiadados como para tomarlo. La brillantez era barata. La influencia y la presentación lo eran todo. 3 pisos por encima del tintineo del cristal y el suave cuarteto de cuerdas, Caroline estaba lejos de llorar. Damian Collins la alejó del balcón de terciopelo del entresuelo y la condujo por un estrecho corredor utilitario escondido detrás de una puerta sin marcar. Las gruesas alfombras dieron paso a un linóleo desgastado, y la música ambiental fue reemplazada por el bajo zumbido industrial del aire acondicionado de alta resistencia y los racks de servidores. El salón de baile es un teatro, señorita Davis, dijo Collins, su voz resonando ligeramente en el pasillo estéril. Y como todos los teatros, el verdadero poder no reside en el escenario, reside en la cabina. Se detuvieron frente a una pesada puerta de acero marcada como Control Audiovisual, solo personal autorizado. Collins no se molestó en llamar. Abrió la puerta, revelando una sala oscura y cavernosa que brillaba con la luz de docenas de monitores. 4 técnicos estaban sentados en una enorme mesa de mezclas, orquestando las transmisiones de cámara en vivo, las señales de iluminación y los niveles de audio para la gala de abajo. El técnico principal, un joven con auriculares colgados al cuello, se giró en su silla ergonómica, con los ojos muy abiertos por la alarma. «Oiga»,
No puede estar aquí. Esto es un área restringida. Ahórrate el aliento, hijo, interrumpió Collins, su voz cortando la habitación como una cuchilla de acero. Metió la mano en la chaqueta de su smoking y sacó una cartera de credenciales de cuero negro, abriéndola para revelar una pesada insignia de platino. Mi nombre es Damian Collins. Soy el dueño de este edificio. Soy el dueño de los servidores que están operando actualmente y soy el único financista de la Fundación Vanguard. Usted y su equipo van a tomar un descanso para tomar café de 15 minutos. Inmediatamente. El técnico parpadeó, su mirada saltando de la insignia a la mirada inflexible de Collins. Reconoció al multimillonario al instante. Cualquiera que manejara los contratos técnicos de la fundación conocía el rostro del hombre que firmaba los cheques. Señor Collins, señor, tenemos la presentación principal en menos de 10 minutos. Mi asociada se encargará de los paquetes de video para los nominados, dijo Collins, señalando suavemente a Caroline. Aléjese de la consola ahora. La pura gravedad de la autoridad de Collins no dejaba lugar a debate. Los técnicos se quitaron apresuradamente los auriculares, tomaron sus termos y salieron de la sala, lanzando miradas perplejas al vestido azul medianoche de Caroline al pasar. Cuando la pesada puerta se cerró detrás de ellos, el silencio en la sala de control fue absoluto, salvo por el zumbido de los ventiladores de refrigeración. Caroline se acercó a la consola maestra. Sus manos, que habían estado temblando hacía solo unas horas en su apartamento, ahora estaban firmes como una roca. Miró la serie de monitores. La pantalla 1 mostraba una toma amplia en vivo del salón de baile. La pantalla 2 era un primer plano de Nathaniel Morrow riendo en su mesa. La pantalla 3 mostraba la señal digital para la enorme pared LED de 40 pies, situada detrás del escenario principal. Conéctalo, instruyó Collins, de pie detrás de ella con las manos entrelazadas a la espalda. Caroline abrió su pequeño bolso de noche y sacó el pesado disco duro encriptado que Victoria Lynn había sacado de contrabando del sistema central de Morrow y Asociados. Lo conectó a la entrada del servidor maestro. Una indicación apareció en el monitor principal pidiendo un código de anulación administrativo. Collins se inclinó y tecleó una compleja cadena de caracteres alfanuméricos. Acceso concedido. La red de la Fundación Vanguard es propietaria, murmuró Collins, observando cómo se sincronizaba el disco. Nathaniel asumió que solo tenía que engañar a los jueces con sus PDF impresos. No se dio cuenta de que la presentación final se transmite directamente a través de mis servidores localizados. Tenemos acceso directo a la pared LED principal y a los monitores secundarios repartidos por todo el comedor. Caroline abrió el disco. Allí estaba la innegable arquitectura forense de la verdad. Victoria había organizado los archivos impecablemente. Estaban los registros de pulsaciones de teclas sin procesar, al estilo Unix, imposibles de falsificar, que detallaban miles de horas de trabajo. A su lado había comparaciones lado a lado de los archivos CAD originales y las versiones alteradas apresuradamente por Nathaniel. Pero la prueba más contundente era un archivo de video que Victoria había compilado. Era una grabación de pantalla en lapso de tiempo del complejo atrio de biofiltración de la Torre Ether, siendo dibujado línea por línea agonizante, superpuesto con una imagen en imagen de la cámara de seguridad sobre el escritorio de Caroline a las 3 de la madrugada de un martes. ¿Estás lista para hacer estallar tu carrera?, preguntó Collins en voz baja. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás a las sombras. La mitad de los hombres en esa sala te odiarán por exponer a uno de los suyos. La otra mitad te temerá. Caroline miró el monitor, que mostraba el rostro sonriente y arrogante de Nathaniel. Pensó en los años que había sacrificado, en la manipulación, en la pura audacia de su robo. No construí la Torre Ether para esconderme en las sombras, señor Collins, dijo Caroline, con el dedo suspendido sobre el ratón. La construí para limpiar el aire. Collins permitió que una rara sonrisa depredadora tocara sus labios. Entonces, que comience la tormenta. Abajo, en el gran salón de baile, la iluminación ambiental se atenuó a un suave y expectante violeta.
El cuarteto de cuerdas se desvaneció en una dramática y arrolladora pista orquestal que sonó a través del sistema de sonido envolvente. Las conversaciones se detuvieron y cientos de rostros se volvieron hacia el escenario brillantemente iluminado. William Royce, el venerable presidente de la Fundación Vanguard, subió al podio de acrílico. Se ajustó las gafas de lectura, sosteniendo el pesado sobredorado que contenía el premio final de la noche. Damas y caballeros, estimados colegas y visionarios del mundo construido, comenzó Royce, su voz resonando con una gravedad practicada. Esta noche miramos hacia el futuro. El premio al innovador de la década no es simplemente un reconocimiento a la belleza estética, es un reconocimiento a un cambio de paradigma. Requiere una mente capaz de salvar la brecha imposible entre la responsabilidad ecológica y la majestuosidad arquitectónica. En la mesa 1, Nathaniel se ajustó los puños, su corazón latiendo a un ritmo constante y victorioso. Cruzó una mirada con el vicealcalde y ofreció un humilde asentimiento preventivo. El diseño ganador de este año, continuó Royce, representa un salto cuántico en la vida urbana, una estructura que respira, una torre que sana activamente el medio ambiente que la rodea, mientras se erige como un testimonio del ingenio humano. Es mi profundo honor anunciar que el innovador de la década y el receptor de la subvención Vanguard de $50 millones es la Torre Ether, presentada por Nathaniel Maro. El salón de baile estalló. Un aplauso atronador rebotó en los candelabros de cristal. Hombres y mujeres con trajes a medida y vestidos de diseñador se pusieron de pie en una oleada de adulación. Nathaniel se levantó, abotonándose la chaqueta del esmoquín con una gracia deliberada y practicada. Estrechó la mano de los hombres de su mesa, besó la mejilla de una prominente socialité y comenzó su camino hacia el escenario. Fue el paseo más largo y exquisito de su vida. El foco lo siguió, bañándolo en un resplandor blanco, cegador y angelical. Subió las escaleras, aceptó el pesado trofeo de cristal de William Royce con un firme apretón de manos y se acercó al micrófono. La enorme pared LED de 40 pies detrás de él brillaba con una representación prístina en alta definición de la Torre Ether, bañada por la luz dorada del atardecer. Era magnífico. El aplauso se fue apagando lentamente, reemplazado por un silencio respetuoso y absorto. Gracias, dijo Nathaniel, su profundo barítono vibrando con una emoción fabricada. Gracias, William, y gracias a la Fundación Vanguard. Cuando concebí por primera vez la Torre Ether, estaba sentado solo en mi estudio, mirando el smog que ahogaba nuestra hermosa ciudad. En la sala de control audiovisual, Caroline sintió una oleada de pura náusea ante la mentira. Ella había dibujado el primer boceto de Ether en una servilleta en un restaurante de Queens a las 2 de la mañana. Me di cuenta entonces, continuó Nathaniel, su voz hinchándose con una pasión teatral, que ya no podíamos simplemente construir. Teníamos que sanar. Llevó años de noches sin dormir, innumerables momentos de duda. Vertí mi alma en el cálculo de la membrana de biofiltración. Hubo momentos en que la ingeniería parecía imposible, cuando la distribución de la carga estructural amenazaba con destrozar el sueño. Pero la verdadera visión requiere sacrificio. Y esta noche estoy ante ustedes, humilde, ofreciendo mi visión al mundo. Nathaniel hizo un gesto grandilocuente hacia la enorme pantalla detrás de él. Si observan la membrana diáfana del atrio central, arriba en la cabina, Damian Collins miró a Caroline. Le dio un único y seco asentimiento. Caroline golpeó con el dedo la tecla de Enter. Abajo en el salón de baile, la representación en alta definición de la Torre Ether falló violentamente. Una dura ráfaga de estática, como un grito digital, rasgó el sistema de audio, haciendo que varios asistentes de la primera fila se encogieran y se taparan los oídos. Nathaniel saltó, girándose molesto, esperando ver un pequeño fallo técnico, pero la pantalla no se había vuelto negra. En su lugar, la imagen prístina de la torre fue reemplazada por el blanco crudo y deslumbrante de una interfaz de Terminal Unix. El texto era masivo, abarcando 40 pies a través del escenario, imposible de ignorar. Anulación del sistema.
accediendo a los registros encriptados del mainframe. Montgomery y asociados. Proyecto Ether. Un murmullo recorrió a la multitud. La molestia de Nathaniel se fracturó en confusión. Se inclinó hacia el micrófono. Parece que estamos teniendo un ligero problema técnico. La pantalla volvió a parpadear. Ahora mostraba una pantalla dividida. En el lado izquierdo, desplazándose a un ritmo legible, estaban los registros de pulsaciones de teclas del servidor, crudos e inalterables. Los metadatos estaban resaltados en un rojo neón cegador. Autora, Caroline Davis. Horas registradas, 4182. Fecha del primer render, 12 de octubre de 2022. En el lado derecho de la pantalla apareció un calendario con marcas de tiempo. Era el calendario personal sincronizado de Nathaniel Marrow para el mismo periodo de 3 años. Mientras el lado izquierdo mostraba a Caroline Davis compilando algoritmos de carga estructural a las 3 de la madrugada de un martes, el lado derecho mostraba a Nathaniel Marrow reservado para un retiro de golf, St. Andrews, o alquiler de yate privado, Mónaco. Los murmullos en la multitud se convirtieron en una cacofonía de jadeos y susurros agudos. Eran titanes de la industria. Sabían exactamente lo que estaban viendo. Los registros de pulsaciones de teclas extraídos de un mainframe no se podían falsificar. Era el ADN digital de un proyecto. El rostro de Nathaniel se quedó completamente sin sangre. Su cabello plateado de repente parecía frágil. ¡Apáguenlo!, gritó, su voz quebrándose. Ya no era el suave barítono de un visionario. Agitó frenéticamente la mano hacia la ventana vacía de la cabina audiovisual de arriba. «Corten la transmisión, seguridad». Pero la presentación acababa de empezar. El sistema de audio volvió a la vida. Pero no era la pista orquestal. Era el sonido nítido e innegable de una grabación telefónica. Era la propia voz de Nathaniel resonando por el cavernoso salón de baile, grabada por Victoria Lynn durante una reunión de socios a puertas cerradas solo unos días antes. «Caroline Davis es un lastre», se burló la voz grabada de Nathaniel desde los altavoces. «Tiene 28 años. A nadie le importa quién dibujó las líneas. Les importa de quién es el nombre en la marquesina. Bórrenla de los metadatos, presenten la solicitud de Vanguard bajo mi nombre y que seguridad le bloquee el acceso al edificio. Ella no posee nada». El silencio que cayó sobre el salón de baile, adornado con candelabros de cristal, fue como una manta sofocante. Fue un vacío de sonido violento y total. El magnate naviero de la mesa uno dejó lentamente su copa de vino, mirando al escenario con un disgusto manifiesto. En el podio, la sonrisa triunfante de Nathaniel se había disuelto en una máscara enfermiza y aterrorizada. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el soporte del micrófono, sus nudillos tensándose contra la piel. Miró al mar de rostros, las mismas personas a las que había intentado impresionar, las personas que tenían su futuro financiero en sus manos, y solo vio repulsión. Entonces, una nueva voz resonó a través del prístino sistema de audio. Era profunda, resonante y goteaba una autoridad letal. Nathaniel Marrow. Todas las cabezas en la sala, incluida la de Nathaniel, se giraron bruscamente hacia el nivel del entresuelo. Un único y brillante foco de seguimiento cortó la oscuridad del salón de baile, iluminando el balcón VIP directamente sobre el piso principal. De pie allí, apoyado casualmente en la barandilla de latón con un micrófono en la mano, estaba Damian Collins. Una onda de choque recorrió a la multitud. Collins era un mito, un fantasma que nunca mostraba su rostro. Sin embargo, aquí estaba, mirando a Nathaniel como un halcón que examina a una rata acorralada. «Hablaste elocuentemente de sacrificio, Nathaniel». La voz de Collins resonó, fría e inflexible. «Hablaste de las noches sin dormir necesarias para la verdadera visión, pero parece que te equivocaste sobre quién tenía los ojos abiertos en la oscuridad». Nathaniel abrió la boca para hablar, para ofrecer alguna mentira, alguna excusa de relaciones públicas, pero su garganta estaba completamente seca. Estaba paralizado, atrapado en la luz blanca y cegadora de su propia ruina. Collins se hizo a un lado.
Creo que la verdadera innovadora de la década ha sido obligada a esperar en las sombras durante demasiado tiempo. El foco se expandió. Saliendo de la oscuridad del pasillo, moviéndose para pararse junto al multimillonario, estaba Caroline Davis. El vestido azul medianoche captó la luz, haciéndola parecer una tormenta encarnada. No parecía enojada, no parecía vengativa. Parecía absolutamente, inquebrantablemente serena. Miró a Nathaniel Marrow, el hombre que había intentado borrar su propia existencia, con la calma piedad de un titán mirando a un insecto. Durante 5 segundos agónicos, nadie se movió. Toda la jerarquía del mundo arquitectónico de Nueva York estaba congelada en estado de shock. Entonces, cerca del fondo de la sala, en una mesa reservada para ingenieros junior, una mujer se puso de pie. Era Victoria Lynn. No vitoreó, simplemente se puso de pie, con los ojos fijos en Caroline, y comenzó a aplaudir. El sonido fue agudo y singular en la sala silenciosa. Un segundo después, el vicealcalde en la mesa 1 empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, uniéndose al aplauso. Luego el magnate naviero. Luego William Royce en el escenario, quien le dio la espalda por completo a Nathaniel. Como una presa rompiéndose, el aplauso creció. No era el aplauso educado y fabricado que había recibido a Nathaniel. Era ensordecedor, agresivo y revolucionario. Las patas de las sillas rasparon el suelo de mármol mientras docenas, luego cientos de titanes de la industria se ponían de pie. El sonido se transformó en una estruendosa ovación de pie que sacudió los candelabros de cristal de arriba. No estaban mirando al escenario. Todos le habían dado la espalda al podio. Nathaniel Marrow se quedó completamente solo. Su trofeo de $50 millones sintiéndose como plomo en sus manos, completamente abandonado en el centro de la sala. Él personalmente había tachado su nombre de la lista maestra de seguridad. Había construido una fortaleza para mantenerla fuera. Sin embargo, aquí estaba ella, y mientras Nathaniel observaba, paralizado y sofocado de horror, la multitud se levantó por ella. La ovación de pie fue una fuerza física, una ola de vindicación que vibró a través del pulido suelo de mármol y sacudió las copas de cristal en las mesas. No fue educada, fue agresiva, un rechazo colectivo al hombre que se había atrevido a insultar su inteligencia. Cientos de los promotores, urbanistas y financieros más influyentes del hemisferio occidental le habían dado la espalda al escenario. Nathaniel Marrow se quedó completamente solo. El foco blanco y cegador que se había sentido como una unción momentos antes, ahora se sentía como una dura e implacable lámpara de interrogatorio. Miró sus manos, que aferraban el trofeo de cristal de $50 millones. De repente se sintió pesado, absurdo, como un juguete robado. Se abalanzó hacia el micrófono, su pulida fachada resquebrajándose en un pánico crudo y sin adulterar. «Esto es una fabricación», gritó, su voz resonando débilmente en la cavernosa sala. «Esa mujer es una ex empleada descontenta. Sufrió un colapso psicológico. Damian está siendo manipulado por una sociópata». Pero el micrófono estaba muerto. Arriba en la cabina audiovisual, los técnicos habían regresado bajo la atenta mirada de Collins y habían cortado sin problemas la transmisión al podio. Nathaniel jadeaba, su cabello plateado cayendo sobre su frente sudorosa, articulando palabras que nadie podía oír por encima del atronador aplauso dirigido al entresuelo. Miró hacia la mesa 1, sus ojos suplicando silenciosamente al vicealcalde Henderson. Henderson, un hombre que prácticamente le había garantizado a Nathaniel permisos de zonificación acelerados solo 1 hora antes, recogió fríamente su servilleta, la colocó sobre la mesa y se alejó sin mirar atrás. El magnate naviero multimillonario hizo lo mismo. Estaban abandonando el barco por completo. En el despiadado mundo inmobiliario de Nueva York, no había pecado mayor que ser expuesto públicamente como un lastre. En el escenario, William Royce, el presidente de la Fundación Vanguard, dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de fría furia. No pidió que le devolvieran el trofeo. Simplemente extendió la mano, con un agarre como de hierro, y arrancó el pesado premio de cristal de las manos de nudillos blancos de Nathaniel. «Has deshonrado a esta fundación, Nathaniel»,
dijo Royce, su voz lo suficientemente baja como para que solo ellos dos pudieran oír. Has deshonrado a esta profesión. Te sugiero que salgas por esa puerta antes de que te haga echar de ella. Antes de que Nathaniel pudiera formular una respuesta, las pesadas puertas dobles de caoba en la parte trasera del salón de baile se abrieron de par en par. Sullivan Grant, el jefe de seguridad, marchó por el pasillo central, flanqueado por 4 imponentes guardias. Por un segundo fugaz y delirante, una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Nathaniel. Señaló con un dedo tembloroso hacia el entresuelo. Sullivan, arréstala. Violó el sistema central. Está allanando la propiedad. Sullivan Grant no miró hacia el balcón. Marchó directamente por los escalones del escenario principal, con la mandíbula apretada, y se detuvo justo frente a Nathaniel. Señor Morrow, dijo Sullivan, su voz con un aterrador desapego profesional. El señor Collins ha revocado formalmente su invitación a este evento privado. Además, debido a la evidencia de fraude corporativo que acaba de presentarse en esa pantalla, la gerencia del hotel ha determinado que usted es una responsabilidad legal para las instalaciones. Está allanando la propiedad. Vendrá con nosotros en silencio o lo sujetaremos físicamente y lo entregaremos a la policía de Nueva York que espera afuera. La boca de Nathaniel se abrió y se cerró como un pez asfixiándose. Tú trabajas para mí, susurró, un último y patético intento de influencia. Yo pago el anticipo de la firma. Trabajo para la Fundación Vanguard, corrigió Sullivan suavemente. Y desde hace 3 minutos, usted ya no está afiliado a ella. Vámonos. 2 guardias dieron un paso adelante, cada uno agarrando con firmeza y contundencia los bíceps del traje de Nathaniel mientras lo sacaban a la fuerza del escenario y por el pasillo central. La multitud no apartó la vista. Observaron en silencio, su aplauso disminuyendo a un bajo murmullo de juicio. El descenso de Nathaniel fue absoluto. El hombre que había entrado en el Waldorf Astoria como un titán estaba siendo escoltado fuera por el ascensor de servicio como un ladrón común, dirigiéndose hacia los destellos cegadores de los paparazzis que ya habían sido avisados del escándalo. Muy por encima, Damian Collins se volvió hacia Caroline. Las duras líneas de su rostro se habían suavizado en algo parecido a un profundo respeto. El escenario es suyo, señorita Davis, dijo el multimillonario en voz baja, señalando la gran escalera que descendía al piso principal. Caroline comenzó su descenso. La tela azul medianoche de su vestido caía en cascada detrás de ella como una sombra. Al llegar al piso principal, el mar de esmoquines a medida y collares de diamantes se abrió para ella. Nadie habló, pero la diferencia era palpable. Caminó con una gracia silenciosa y devastadora hacia el escenario, su postura perfectamente recta. Victoria Lynn salió de entre la multitud, sus ojos brillando con lágrimas de triunfo no derramadas, y le entregó a Caroline una copa de champán fresca. Caroline la tomó con un pequeño y agradecido asentimiento. Luego subió los escalones hasta el podio. William Royce la estaba esperando. Le tendió el sobre dorado que contenía la subvención de $50 millones junto con el pesado trofeo de cristal. Señorita Davis, dijo Royce, su voz amplificada por toda la sala mientras el micrófono volvía a la vida de repente. En nombre de la Fundación Vanguard y en nombre de cada arquitecto que alguna vez se ha atrevido a soñar en la oscuridad, nos disculpamos y felicitamos a la verdadera innovadora de la década. Caroline aceptó el premio. Miró a la multitud silenciosa, sus ojos escaneando los rostros de las personas que habían estado listas para aplaudir su eliminación solo unos minutos antes. Se acercó al micrófono. No construí la Torre Eiffel para asegurar un legado. La voz de Caroline sonó clara e inquebrantable. La construí porque nuestra ciudad se está asfixiando y yo sabía cómo ayudarla a respirar. Durante 3 años me dijeron que el trabajo era suficiente y que el crédito pertenecía a la institución. Pero la arquitectura no se trata solo de hormigón y acero, se trata de integridad. Si los cimientos se construyen sobre una mentira, la torre eventualmente caerá. Esta noche se han sentado los cimientos correctos. Ahora, a trabajar. El salón de baile estalló una vez más.
Esta vez el aplauso no fue solo por el espectáculo. Fue por la llegada innegable y aterradora de una nueva era. La mañana del lunes siguiente a la gala Vanguard fue un baño de sangre de proporciones épicas en el distrito financiero. Nathaniel Morrow despertó a una realidad en la que era completamente radiactivo. A las 8 de la mañana, Jonathan Pierce, un litigante senior despiadado y muy temido de la poderosa firma Covington & Burling, presentó formalmente una demanda de propiedad intelectual de 70 páginas contra Nathaniel en nombre de Carolyn Davis. La demanda utilizaba los registros inalterables del servidor que Victoria Lynn había extraído, exigiendo no solo la propiedad exclusiva de las patentes de la Tor Ether, sino también millones en daños punitivos por fraude, difamación y angustia emocional. A las 10 de la mañana, la Junta Directiva de Morrow y Asociados convocó una sesión de emergencia a puerta cerrada, reconociendo que la presencia tóxica de Nathaniel destruiría el legado de 50 años de la firma. Activaron una cláusula de moralidad escondida en lo profundo de su contrato de fundación. La votación fue unánime. Nathaniel fue expulsado de su propia empresa, despojado de su participación y se le prohibió físicamente la entrada a la oficina de paredes de cristal que una vez gobernó como un semidios. Al mediodía, la Junta de Arquitectura del Estado de Nueva York anunció una investigación inmediata y acelerada sobre la licencia de Nathaniel, citando violaciones éticas que prácticamente garantizaban su inhabilitación permanente. Skanska, el masivo conglomerado de construcción internacional contratado para construir físicamente la Torre Ether, detuvo públicamente todas las operaciones, negándose a poner un solo ladrillo hasta que la propiedad legal de los planos se transfiriera oficialmente a Caroline Davis. Nathaniel pasó la semana encerrado en su ático del Upper East Side, viendo cómo su imperio se evaporaba en las noticias por cable. Su teléfono dejó de sonar. Los políticos que habían cenado a su costa rechazaron sus llamadas. Los inversores multimillonarios que le habían dado palmaditas en la espalda en las galas lo condenaron públicamente para proteger sus propias acciones. Estaba arruinado financieramente, aniquilado profesionalmente y completamente aislado. Había construido toda su vida sobre la ilusión del poder, y Caroline había hecho añicos el cristal con una sola pulsación de tecla. Por el contrario, el último piso de un loft recién alquilado y bañado por el sol en Soho bullía de una energía frenética y alegre. Caroline estaba de pie junto a las enormes ventanas del suelo al techo, mirando el horizonte irregular y hermoso de Manhattan. Detrás de ella, los teléfonos no paraban de sonar. Había utilizado la primera entrega de la subvención Vanguard de $50 millones para establecer su propia firma. La placa de latón pulido en la pesada puerta de roble de abajo decía simplemente Arquitectura Davis y Lynn. Victoria Lynn se sentó en una elegante mesa de dibujo, riendo mientras atendía una llamada de un frenético funcionario de zonificación de la ciudad, que ahora estaba desesperado por acelerar su papeleo. Damian Collins había maniobrado silenciosamente su inmenso peso financiero detrás de la nueva firma, actuando como su principal socio silencioso y asegurando que ninguna burocracia corporativa pudiera frenar su impulso. Caroline se acercó a su escritorio, desenrollando los enormes y prístinos planos de la Torre Ether. Ya no estaban escondidos en la oscuridad. El bloque de título en la esquina inferior derecha había sido enmendado permanente y legalmente. Arquitecta principal, Caroline Davis. Pasó los dedos por las líneas de la membrana de biofiltración que había diseñado a las 3 de la mañana, cuando era solo un fantasma en la máquina. El fantasma finalmente había salido a la luz. Cogió su lápiz de dibujo, respiró hondo el aire fresco de la mañana y se preparó para cambiar el mundo. La arquitectura del engaño es fundamentalmente defectuosa. Requiere un mantenimiento constante y agotador para evitar que la verdad atraviese los muros. Nathaniel Morrow construyó una magnífica e imponente ilusión a base de ego, brillantez robada e intimidación. Estaba convencido de que el poder podía reescribir la realidad, pero subestimó trágicamente la integridad estructural de la mujer que intentó enterrar.
Caroline Davis demostró que el verdadero genio no puede ser borrado permanentemente de los metadatos de la historia. Cuando fue llevada al límite absoluto, no se limitó a defender su trabajo. Convirtió en un arma su propio borrador, transformando el escenario más grandioso de Nathaniel en el instrumento preciso de su aniquilación total. En última instancia, la Torre Ether se levantaría no como un monumento a la vanidad de un hombre rico, sino como un testimonio impresionante de una verdad simple y duradera. Puedes robar los planos de un visionario, pero nunca podrás robar su visión.